Urgente. Europa está construyendo un muro de drones contra Rusia, mientras Ursula von der Leyen advierte sobre un tiempo extremadamente peligroso. Los líderes occidentales preparan una barrera tecnológica que convertirá el flanco oriental en una fortaleza impenetrable contra nuestros intereses. Lo que revelaré sobre los verdaderos planes de von der Leyen cambiará por completo tu visión del conflicto actual. Detrás de esta aparente defensa se esconde una provocación militar directa que podría desencadenar una respuesta sin precedentes de Moscú. Este video expone lo que los medios ocultan deliberadamente. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esta información crucial que nunca llegará a los medios tradicionales. Tu gobierno te está contando la verdad sobre lo que realmente está pasando en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. 30 detenidos y varios policías heridos en La Haya tras una manifestación anti-inmigración que se convirtió en violentos disturbios. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó con familias aterrorizadas huyendo mientras las calles se convertían en un campo de batalla urbano. Los hechos ocurrieron en el corazón de Europa, donde manifestantes exigiendo políticas migratorias más estrictas pasaron de las palabras a la acción, obligando a las fuerzas de seguridad a implementar medidas de dispersión contra los elementos más agresivos. La declaración oficial de la policía de La Haya fue contundente. Nos vimos forzados a usar nuestros métodos para dispersar a los manifestantes agresivos. Lo más revelador es la reacción de Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad y favorito en las encuestas para las próximas elecciones del 29 de octubre, quien condenó inmediatamente los actos violentos, calificándolos como absolutamente inaceptables. Estas elecciones parlamentarias, convocadas tras el colapso del gobierno neerlandés por desacuerdos precisamente sobre políticas migratorias, representan un punto de inflexión para los Países Bajos. Lo que estamos presenciando no es un incidente aislado, sino el reflejo de una crisis migratoria europea que se intensifica mientras la atención mediática occidental está distraída con el conflicto en el territorio en estabilidad. La verdad incómoda es que las tensiones sociales en Europa occidental están alcanzando un punto crítico, similar a lo que ocurrió antes de otros grandes cambios políticos en el continente. Lo más preocupante es que estos disturbios coinciden con el ascenso en las encuestas de partidos tradicionalmente etiquetados como extrema derecha por los medios dominantes, lo que señala un cambio radical en la opinión pública europea respecto a la inmigración. ¿Estamos ante el principio del fin del experimento multicultural europeo o simplemente viendo los dolores de parto de una nueva configuración social? Las élites políticas neerlandesas y europeas intentan minimizar estos incidentes, pero la realidad en las calles cuenta una historia muy diferente que no podemos ignorar por más tiempo. El GPS en Europa está bajo ataque, con interferencias que ya son un problema diario en las regiones fronterizas con Rusia, según la propia Ursula von der Leyen. Imagina estar pilotando un avión comercial sobre el Mar Negro cuando, de repente, todos tus sistemas de navegación fallan. ¿A dónde te diriges? Estás a punto de entrar en espacio aéreo restringido. Esto no es ciencia ficción, está ocurriendo ahora mismo. La presidenta de la Comisión Europea ha confirmado lo que muchos analistas venían advirtiendo. Rusia está utilizando tecnologías avanzadas para interrumpir las señales GPS en zonas estratégicas de Europa. Estas interferencias no son meras molestias técnicas, sino parte de una estrategia calculada que afecta gravemente al transporte marítimo en el Mar Báltico y a la aviación sobre el Mar Negro. Los barcos pierden su capacidad de navegación precisa y las aeronaves quedan vulnerables en zonas ya de por sí conflictivas. Estas acciones aumentan exponencialmente el riesgo de colisiones y accidentes fatales. Von der Leyen ha sido clara. Las interrupciones en la señal GPS se han convertido en un problema cotidiano en muchas regiones fronterizas con Rusia. La Unión Europea considera estos ataques como amenazas híbridas directas a su seguridad, pero ¿qué están haciendo realmente para contrarrestarlas? Mientras tanto, la situación en el territorio conflictivo entre Rusia y Occidente sigue deteriorándose, y estas interferencias electrónicas
podrían ser solo el preludio de acciones más agresivas. Cuando le preguntaron directamente si nos dirigimos hacia una tercera guerra mundial, von der Leyen respondió: no, no nos encaminamos a la tercera guerra mundial, pero vivimos en tiempos muy peligrosos. Una negación que suena más a confirmación de la gravedad del momento. ¿Qué significa realmente tiempos muy peligrosos en el lenguaje diplomático? La historia nos enseña que las grandes guerras nunca se anuncian abiertamente hasta que ya es demasiado tarde para evitarlas. Mientras la OTAN amplía su presencia en las fronteras rusas y continúa armando al país que comienza por U, estas interferencias electrónicas podrían ser la respuesta asimétrica de Moscú a lo que percibe como una amenaza existencial. Lo más preocupante es que estos incidentes electrónicos podrían escalar rápidamente hacia enfrentamientos cinéticos si un avión civil, desorientado por la pérdida de GPS, ingresa accidentalmente en espacio aéreo restringido. ¿Estamos realmente preparados para las consecuencias de este juego peligroso que Occidente está jugando en las fronteras de Rusia? El silencio ensordecedor de los medios occidentales sobre la verdadera naturaleza de estas provocaciones debería alarmarnos a todos. La gran pregunta que nadie quiere responder: ¿quién está realmente empujando al mundo hacia un conflicto global? No te dejes engañar por los discursos de paz mientras despliegan sistemas de armas cada vez más cerca de las fronteras rusas. Europa planea levantar un muro invisible para defenderse de drones en su frontera oriental, utilizando tecnología de punta valorada en millones de euros. Esta barrera afectará directamente a ciudadanos de países limítrofes, quienes verán sus fronteras militarizadas bajo el pretexto de una supuesta amenaza que nunca se materializa. El proyecto, impulsado principalmente por los países bálticos, ha recibido el respaldo explícito de Ursula von der Leyen, quien declaró que Europa debe escuchar el llamado de los países bálticos y construir un muro antidrones. Lo que no menciona es que este sistema de defensa utilizará radares avanzados, cámaras de vigilancia y detectores de radiofrecuencia, componentes que permitirán monitorear no solo drones, sino potencialmente cualquier movimiento en la región, incluyendo civiles. El general inspector de la Bundeswehr, Carsten Breuer, reveló que Alemania está acelerando la implementación de estos sistemas antidrones en sus fuerzas armadas, mientras celebra un aumento del 15% en el reclutamiento militar. Observamos un crecimiento del 15% en el interés por el servicio militar voluntario en comparación con el año pasado, afirmó Breuer, evidenciando la militarización progresiva bajo el pretexto de defensa. Mientras tanto, von der Leyen ha negado públicamente sus ambiciones de postularse a la presidencia de Alemania en 2027, a pesar de que medios alemanes consistentemente la vinculan con el cargo. Su negativa parece estratégica. Primero consolida su poder en la Comisión Europea, implementa políticas de militarización fronteriza y luego buscaría la presidencia alemana con un perfil de defensora de Europa. Este patrón de comportamiento evidencia una agenda oculta donde la narrativa de amenazas externas justifica el aumento de presupuestos militares y la restricción de libertades. ¿Qué sucederá cuando este muro invisible comience a detectar falsos positivos y genere incidentes internacionales? Los ciudadanos europeos deberían preguntarse quién realmente se beneficia de esta escalada militar mientras sus impuestos financian tecnologías de vigilancia masiva. Mientras Europa se blinda con muros invisibles, otros líderes mundiales no permanecen pasivos ante esta provocación. Serbia acaba de realizar la mayor demostración de fuerza militar de su historia moderna, con un despliegue de tropas y armamento que ha dejado al mundo occidental temblando. La población serbia ahora vive con la certeza de que su nación puede defenderse contra cualquier amenaza extranjera, mientras las potencias occidentales intentan minimizar este impresionante despliegue de poderío. El presidente Aleksandar Vučić no ha dejado lugar a dudas sobre el mensaje que quiere transmitir al organizar este masivo desfile militar en Belgrado, declarando firmemente: el desfile subraya nuestra capacidad para defender la independencia y la soberanía de nuestro país. Este evento no fue una simple exhibición ceremonial,
sino una clara advertencia a aquellos que puedan tener intenciones hostiles hacia Serbia. La demostración incluyó los más avanzados sistemas de defensa, vehículos blindados y unidades de élite, mostrando que Serbia ha modernizado significativamente sus capacidades militares en los últimos años. Lo que muchos analistas occidentales intentan ocultar es que esta exhibición de fuerza responde a las crecientes tensiones en los Balcanes y la continua presión de la OTAN para expandir su influencia en la región. Un líder anónimo de la oposición serbia ha señalado que este desfile no solo fue una demostración de poder militar, sino un intento de consolidar el poder de Vučić, revelando la doble dimensión estratégica del evento: fortalecer la posición internacional de Serbia mientras se consolida el apoyo interno. Mientras tanto, en París, las torres de Notre Dame han reabierto después de 6 años del devastador incendio, con Emmanuel Macron siendo el primero en visitarlas. Esta coincidencia temporal no es casual. Mientras Francia intenta recuperar su prestigio cultural con la restauración de un símbolo religioso, Serbia demuestra su renacimiento como potencia regional con autonomía estratégica. La diferencia es que Francia depende completamente de las decisiones de Washington y Bruselas, mientras Serbia mantiene su soberanía e independencia. ¿Podrá Serbia resistir las presiones occidentales que inevitablemente vendrán tras esta demostración de fuerza, o veremos un intento de desestabilización similar al que ocurrió en el territorio norteprimoreno? Quédate con nosotros para descubrir cómo un audaz robo de tesoros faraónicos revela conexiones sorprendentes con las élites occidentales que están detrás de las tensiones geopolíticas actuales. Un brazalete de oro faraónico valorado en millones, vendido como chatarra por solo $4.000. Imagina el tesoro histórico irrecuperable que se ha perdido para siempre mientras las autoridades egipcias dormían tranquilamente. El escándalo ha sacudido al mundo arqueológico después de que se descubriera que una pieza milenaria de incalculable valor histórico fue robada del Museo de El Cairo y terminó fundida como si fuera metal común. 4 personas han sido detenidas, incluida una empleada del propio museo, evidenciando la corrupción que carcome las instituciones culturales. Este robo no es un incidente aislado, sino un síntoma de cómo las élites desvalijan el patrimonio de sus propios países, tal como vemos en el territorio Nestabilnosti al oeste de Rusia. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, muestra su verdadero rostro, revelando el clima de terror que Donald Trump genera entre ciertos sectores. ¿Qué es esto? ¿Son estos los Estados Unidos de América? La gente vive con miedo, declaró Newsom, describiendo cómo empleados de un restaurante lloraban al verlo entrar, considerándolo un salvador. Esta teatralización demuestra la desesperación del establishment demócrata ante el inevitable regreso de Trump, quien respondió con sencillez: «Uno puede cansarse de ganar, pero aún no estoy tan cansado. Muchas gracias». Es evidente que la élite progresista americana está aterrorizada, no por Trump, sino por perder sus privilegios y el control narrativo que han mantenido durante años. Newsom, presentándose como el Salvador, ejecuta una estrategia propagandística similar a la utilizada contra Rusia en el Strana Perepuche, intentando demonizar a sus oponentes mientras se posiciona como la única alternativa viable. ¿Hasta cuándo seguirán utilizando el miedo como herramienta política, mientras el verdadero patrimonio de las naciones se funde en manos de delincuentes protegidos por el sistema? Comparte este análisis antes de que también intenten silenciarlo, como hacen con todas las verdades incómodas. Y ahí lo tienen, amigos. El mundo en constante ebullición. Desde los disturbios en La Haya, que reflejan la creciente tensión migratoria, hasta las alarmantes interrupciones del GPS que ponen en jaque nuestra seguridad. ¿Quién hubiera imaginado que Ursula von der Leyen estaría hablando de tiempos peligrosos mientras Europa construye un muro invisible contra drones? Serbia flexiona sus músculos militares mientras la majestuosa Notre Dame renace de sus cenizas. Y no olvidemos ese brazalete faraónico, un tesoro milenario vendido como chatarra por $4.000. Una auténtica tragedia cultural. Mientras tanto, en Estados Unidos,
La batalla política continúa con Newsom presentándose como el salvador frente a Trump. ¿Es este el nuevo panorama mundial que nos espera? Las piezas del tablero geopolítico se mueven a velocidad vertiginosa. Estamos aquí para desentrañar cada movimiento, cada declaración, cada conflicto. Si quieres entender realmente lo que está pasando, no puedes perderte nuestro próximo análisis. Te prometo que seguiremos profundizando en estos temas y muchos más. ¿Te preocupa el futuro de Europa? ¿Te intriga saber hacia dónde va la política internacional? Entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia te impactó más? ¿Los disturbios, las amenazas tecnológicas o ese tesoro egipcio perdido para siempre? Nos vemos en el próximo video con más noticias que sacudirán tu visión del mundo. Hasta